Hola, en este vídeo vamos a ver cómo llevar a un transistor bipolar a la saturación, hacer los cálculos necesarios para asegurarnos de que el transistor bipolar trabaje en saturación. Como sabemos, un transistor NPN tenía este símbolo. Si montamos un circuito de este tipo, en el cual se generan como dos circuitos en serie, el circuito de la base y el circuito del colector. En el circuito del colector tengo la resistencia RC y el colector y el emisor del transistor. En el circuito de la base tengo la resistencia RB y la caída de tensión que se produce entre la base y el emisor. Hemos dicho que un transistor bipolar funciona en tres etapas. En corte, cuando está en corte, I sub B, que sería la corriente de la base, equivaldría a la villa del grifo totalmente cerrada, no pasa corriente I sub C, que sería el agua que sale del grifo. El transistor está en corte, sería fácil de obtener ese estado. La zona activa, donde cuando yo voy abriendo la villa del grifo, representado en este caso por I sub B, a cada apertura de la villa corresponderá un valor distinto de I sub C mucho mayor según voy abriendo la villa. Ahí el transistor se comporta como un amplificador. Y finalmente llega un momento que por más I sub B que entregue, pues ya no aumenta I sub C. Ahí estamos en saturación. Es decir, por más vueltas que le dé a la villa del grifo, ya no sale más agua que es I sub C. ¿Cómo hago para conseguir que el transistor trabaje en saturación? Cuando el transistor está en saturación, la tensión entre el colector y el emisor está muy próxima a cero, en el entorno de los 0,2 voltios. Y, lógicamente, la tensión VC va a tener que caer en la resistencia RC, es decir, que cuando estoy en saturación, I sub C será aproximadamente VC, tensión partido resistencia, será la corriente I sub C, menos, como mucho, los 0,2 voltios de caída de tensión entre el colector y el emisor del transistor. También sabía que en la zona activa I sub C era A beta o HFE por I sub B. Es decir, beta o HFE viene en la hoja de características del transistor y es la ganancia del transistor, es decir, lo que amplifica la corriente de base. Bueno, pues para garantizar que un transistor bipolar trabaje en saturación, vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a determinar el valor de I sub B y posteriormente que tenga el valor de I sub B, calcular la resistencia RB, la resistencia de base necesaria para cumplir esas características. Vamos a hacer un montaje práctico donde vamos a sustituir la resistencia RC por una lámpara. Yo voy a poner una lámpara de 12 voltios a la que de la siguiente manera, aquí tengo los 12 voltios, aquí tengo la resistencia RB que desconozco, que la tengo que calcular, y también aplico los mismos 12 voltios a la base. Entonces, he mirado cuánto consumía la lámpara, que sería la corriente I sub C, y consumía aproximadamente unos
0,28 amperios, 280 miliamperios. Entonces, procedo de la siguiente manera. Si despejo de aquí, I sub B será igual a I sub C partido beta. Pero para garantizar que el transistor entre en saturación, voy a dar un 50% más de intensidad, digamos. Entonces tengo que 1,5 por 0,28 partido 40. ¿Por qué? Aquí pondré la ganancia mínima, la HFE o beta mínima que aparece en el catálogo del fabricante. Voy a utilizar un transistor BD137, el cual en las hojas características me aparecía que la beta mínima era de 40. Hallo los cálculos, sería 1,5 por 0,28 dividido 40 y me da 0,0105 amperios. Y sube. Sería la corriente que tengo que introducir por la base del transistor para garantizar que el transistor trabaje en saturación. Ahora que sé la intensidad, también sé la tensión que está aplicada a esta resistencia, porque entre la base y el emisor de un transistor aproximadamente siempre va a haber unos 0,7 voltios. Si aquí tengo 12 voltios, 12 menos 0,7, en la resistencia habrá una caída de tensión de 11,3 voltios. Por lo tanto, la resistencia RB que tengo que poner ahí será 11,3 dividido 0,0105. 11,3 dividido 0,0105 es igual a 1076 ohmios. Esa sería la resistencia que debería colocar en la base para obtener el resultado de que el transistor trabaje en saturación. Yo ya he montado aquí el circuito. Tengo aquí una resistencia colocada en la base, que sería el primer terminal, de 1000 ohmios, que era la que tenía más a mano, próxima a los 1076. Tengo un cable por donde voy a introducir los 12 voltios, tanto en la resistencia, como aparece aquí, como en la lámpara. En los dos sitios voy a introducir el positivo. Y el emisor lo voy a derivar a masa. Cojo las pinzas de la fuente de alimentación ahí pongo el positivo y el negativo lo derivo a masa. Ahora voy a encender la fuente de alimentación y ahí tengo el circuito activado. En principio con el transistor trabajando en saturación. Ahora con el multímetro voy a comprobar si los que hemos dicho teóricamente se ajusta más o menos a la realidad. Entonces cojo voltios en corriente continua en el multímetro y voy a mirar la tensión que estoy aplicando en este momento, que será próxima a los 12 voltios. No toco bien. 12 justos, ¿no? 12 voltios, vamos a fijarlo bien para que se vea bien. 11,99 voltios, aproximadamente los 12 voltios es los que estoy introduciendo ahora en este momento. Ahora
el siguiente paso, voy a mirar la caída de tensión que se produce entre el colector y el emisor, la cual, como mucho, debería ser en torno a los 0,2 voltios. Aquí tengo un cable en el colector y aquí tengo otro cable para el emisor. O simplemente vemos ahí 0,124 voltios. Vemos que es una caída de tensión muy baja. El transistor se comporta similar a un interruptor cerrado. Y por último, hemos dicho que entre la base del transistor y el emisor, en un transistor funcionando correctamente, ese valor debe ser de 0, aproximadamente de 0,7 voltios. Vamos a comprobar que eso es cierto. Vamos a cambiar el cable hacia la base y lo miramos ahí. Ahí tenemos 0,826 voltios, en el entorno de los 0,7 voltios que dijimos que es habitual en un transistor funcionando correctamente entre la base y el emisor. Por lo tanto, queda explicado cómo llevar un transistor bipolar a la saturación y cómo calcular la resistencia de base del mismo en función de la corriente de colector suministrada.